vida. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Dile conmigo, Señor, habla a mi vida a través de esta palabra. Señor, que no solamente sea información en mi mente, sino que tú me des la sabiduría para comprenderlo, pero también para saber cómo vivirlo, y sobre todo que nos des el poder para lograrlo. Señor, guárdanos de ser como los fariseos, Señor, que tenían mucha información, pero sus vidas nunca fueron realmente transformadas, Señor, sino que podamos hacer, además de oidores, también hacedores de tu palabra, y que en esta hora sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, y poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tu palabra nos impacte, nos transforme, que si nos confronta no sea para llenarnos de culpa y de vergüenza y condenación, sino para ser llevados al arrepentimiento, aprovechando hoy que tu misericordia se ha renovado como lo hace cada mañana, Señor, y que podamos entender lo que tú tengas que enseñarnos. Pedimos que todo tipo de distracción que esté interponiéndose entre tu palabra y nosotros, si hay algún pensamiento que nos está distrayendo, cansancio, sueño, algún malestar físico, cualquier tipo de opresión que se esté moviendo, que sea anulada por tu poder, y que seas únicamente tú, Señor, sembrando a través de este mensaje una semilla en nuestras vidas que dé fruto. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Yo sé que dimos lectura a otro pasaje, pero este pasaje lo vamos a ver más adelante. Hoy quiero cambiar un poquito la manera de enseñar. Generalmente se da una introducción, es el texto base, damos la enseñanza, pero si yo me voy directo al grano, vamos a quitar cierto sentido de lo que hoy estaremos viendo. Y a diferencia de otros mensajes donde desde un principio mencionamos, y es lo correcto lo que vamos a hacer, hoy quiero irte contando, porque nos vamos a asombrar, y si yo voy directo al grano vamos a perder esa capacidad de asombro, porque esta historia hoy va a tomar un giro de 180 grados. De hecho, ni siquiera te voy a dar el título del mensaje, y lo aclaro. Ya tiré el agua, pensé que estaba cerrada. Ya bauticé a mi computadora, ¿verdad? Y bueno, si se echa a perder al final levantamos una ofrenda por otra nueva, no se preocupen. No se crean, ya está bien vieja, además no le pasa nada. Es en la que Pablo escribía sus bosquejos. Dicen que aquí escribió la carta a los Gálatas alguna vez, y esta de hecho no vale nada, solamente en información. Lo que iba a hacer antes de bautizar mi computadora era mover la mesita, porque tengo miedo de caminar hacia el lado. Muchas gracias. Sí, la podemos bajar, porque tengo miedo de tirarla y que me la vayan a cobrar o no me inviten nunca más. Entonces te decía, ¿verdad?, que estoy totalmente consciente de esto. Estoy enseñando los martes homilética, que enseña cómo preparar un bosquejo, y por ahí quien está tomando el curso va a decir: ¿y ese que me va a enseñar si está rompiendo todas las reglas de homilética, verdad? Sí, estoy consciente de ello, y de todas formas en esta ocasión no me importa, lo voy a hacer. No te voy a dar el título hasta más adelante, y ahorita vas a saber por qué. Hoy quiero contarte acerca de un hombre del que la Biblia nos habla muy poco. Son 3 pasajes muy breves, tan breves que pocas veces se predica de él, o pocas veces se predica con profundidad, porque parece no ser importante. Pero este personaje nos puede llegar a representar para bien o para mal, y nos vamos a identificar de alguna manera con este personaje que no es de los más populares del Nuevo Testamento, pero que sin duda alguna tiene mucho que enseñarnos. Y yo oro a Dios que este mensaje pueda de verdad darnos claramente, ¿verdad?, la advertencia de lo bueno y de lo malo según el camino que nosotros sigamos. Y este personaje aparece por primera vez en Colosenses, no lo busques todavía, y quiero irte contando de él en 3 etapas, y vamos a hacer de cuenta que te estoy contando como una serie. No sé cuánto les gustan las series de Netflix. Levanten la mano los que ven series. Levanten toda la bola de carnales, paganos, mundanos. No es cierto, los estoy molestando, ¿verdad? Dudaron, pero lo hicieron. Casi a todo mundo le gustan las series. Entonces vamos a imaginar que te estoy contando la serie de la vida de una persona, y que vamos a ver la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3. Y vamos a ir descubriendo cada temporada cómo evoluciona su vida. Y este personaje es nada más y nada menos que un hombre llamado Demas. Y supongamos que la serie se titularía El hermano Demas. No es el título del mensaje. Si doy el título del mensaje,
te voy a spoilear el final de la serie y a nadie le gusta nunca que les cuenten el final. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada más terrible, ¿verdad? Que tú estés bien clavado con una película, con una serie y que te digan cómo termina. Entonces guardamos el final para el final. Y por eso es que hoy, a diferencia de otras enseñanzas, como lo hice hace rato en el primer servicio, ni siquiera te voy a contar el título del mensaje, solamente los hermanos de media ya saben y quizá tengan una pista. Colosenses capítulo 4, dice la Biblia en el versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado. Es Pablo despidiéndose de la iglesia de los colosenses, de la iglesia de Colosa, y dice que además de saludarles, Lucas, a quien le describe con este adjetivo, el médico amado, menciona también que le saluda un hombre llamado Demas. Ahora, si tú lees esta lista, te voy a evitar leer todos los versículos previos, pero Pablo no únicamente manda saludos de Lucas y de Demas, sino que manda saludos de otros 7 hombres. Y si lees cada uno de los nombres, incluyendo el de Lucas, te vas a dar cuenta de un asunto muy peculiar, y es que de cada uno da alguna característica, algún adjetivo, alguna descripción. Pero de Demas no da ningún detalle. Lucas era el médico amado y así de cada uno dice algo, pero hasta este punto no se nos ha revelado mucho de Demas. Solamente es un hombre que estaba ahí con Pablo y que manda saludos a los colosenses. Aparentemente tú lees esto y dices: ¿y qué tengo que aprender de aquí? Pero hay que recordar que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. No dice toda excepto las genealogías, toda excepto las salutaciones. La Biblia dice que es inspirada y que es útil toda. ¿Qué parte de la Biblia? Toda. Entonces, en todo, cuando lo leemos en nuestra carne no entendemos nada, pero cuando pedimos al Señor, como lo hemos hecho esta mañana, que Él nos guíe, que Él nos ilumine, recordando que Jesús prometió en Juan 14:16 que no estaríamos solos, que rogaría al Padre y enviaría otro consolador, el Paracletos, el que está al lado de alguien permanentemente para ayudarle, para auxiliarle, pero también para guiarle, ¿verdad? Comenzamos de repente a ver la palabra de Dios con otro sentido en nuestras vidas. Quiero contarte un poquito de lo que aprendemos en esta primera temporada de la vida del hermano Demas. ¿Cómo de un saludo podemos aprender algo? Sí, de un saludo podemos aprender algo. Demas, no sé si lo sabían, pero de entrada no era realmente su nombre. Si tú así lo creías, te tengo malas noticias, te chamaquearon. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el nombre Demas en la cultura griega de donde él venía no existía. Demas, ¿por qué se le llama así? Bueno, porque es el nombre abreviado de su verdadero nombre o de su nombre completo, que no era Demas sino Demetrio. Así como en México, por ejemplo, a los Francisco les decimos de cariño Paco y a los Alberto les decimos de cariño Beto, a los Demetrio les decían Demas, pero Demetrio era su nombre original. Demetrio nos revela más información de este hombre porque viene de una palabra griega que significa perteneciente a Demeter. Demetrio estaba correlacionado con Demeter, y te preguntarás ¿quién es Demeter? Bueno, déjame te cuento, era la diosa griega de la agricultura, de la fertilidad y de las cosechas. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, entonces, dado el trasfondo cultural de la época, donde hay que recordar que todas las civilizaciones, imperios, culturas, excepto los judíos, solían ser politeístas, tener muchos dioses. Demas venía de una familia griega, ellos creían en muchos dioses. Demeter era una de las muchas falsas deidades que ellos adoraban, y cuando le nombran Demeter, perteneciente a Demetrio, podemos darnos cuenta que su familia de alguna manera lo dedicó, que de alguna manera, ¿verdad? Ellos que eran idólatras y paganos y perversos le ponen este nombre porque muy probablemente Demeter era una de las deidades que adoraban en la casa de Demas. Lo primero que aprendemos en esta primer temporada de la vida del hermano Demas es fascinante, porque a pesar de venir de una familia politeísta, perversa, pagana, idólatra, de alguna manera él conoció a Jesucristo. Y aparentemente su vida comenzó a ser transformada, y si no lo fue, al menos podemos ver que el Señor le dio la oportunidad, porque él está junto con Pablo cuando él escribe esta carta. Y aunque no es la enseñanza principal que quiero dar esta mañana, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar esta verdad, que no importa de dónde tú vengas, nunca es demasiado tarde, y para Dios no hay nada
imposible. Que a lo mejor tú dices, es que tú no sabes de dónde vengo. Mi papá era borracho y golpeaba a mi mamá y le iba al Cruz Azul y no sé qué tantas maldades viviste en tu casa, ¿verdad? En tu infancia, y venimos a otra religión y hubo mucha perversidad y vi mucha inmoralidad y vi mucho pecado. No hay nada que el Señor no pueda transformar. No hay nada en tu pasado que sea más grande que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y limpiarnos de toda maldad. Un día se acercó conmigo una persona y me dice: pastor, es que usted no sabe mi pasado y todo lo que yo he hecho. Si yo le contara, está usted hablando con el diablo. Le dije: mucho gusto, hermano Lucifer. No sea payaso, pastor, estoy hablando en serio. Es que si supiera mi pasado, le dije: no me tienes que contar tu pasado, porque nada de lo que tú hiciste del pasado es más grande que lo que Cristo hizo en aquella cruz. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo, primera de Juan 1:7, nos limpia del griego katsarizo, borra, elimina, purifica todos nuestros pecados. Y si alguno está en Cristo, la Biblia dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Él tiene el poder de hacerlas todas nuevas. Entonces deja de victimizarte porque mi papá era muy malo, porque mi mamá me abandonó, porque pasé esto, porque pasé aquello, ¿verdad? Ya no voltees más hacia atrás como la esposa de Lot. Mira hacia adelante y cree que hay una nueva oportunidad en el Señor y que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y que todavía no es muy tarde si tú le das al Señor tu vida y le entregas tu corazón y te rindes a Él y lo buscas genuinamente. Esto es lo primero que comenzamos a vislumbrar, y hay aparentemente buenas noticias. Bueno, Demas conoció a Cristo, o conoció de Jesucristo, y comenzó a vivir una vida cristiana. ¿Cómo sabemos que Demas no era un cristiano apático, de esos que solamente van los domingos un par de horas a la iglesia, pero que entre semana no buscan a Dios, no oran, no leen la Biblia? Yo sé que es difícil imaginar este tipo de cristiano porque aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad que no? Aquí todos son bien comprometidos, oran, leen la Biblia, no dejan de congregarse según algunos tienen por costumbre. Esto nada más pasa en algunas iglesias raras en Tailandia, en lugares así muy lejanos, pero aquí puro cristiano bien comprometido, ¿verdad que sí? Voltea con el de al lado y dile: ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo sabemos que Demas no era este tipo de cristiano? Bueno, porque Pablo lo está citando, y no es que Pablo en sus cartas citaba a todo mundo. Mi hermano, parece algo muy sencillo, pero el hecho de que Pablo cite a Demas no es poca cosa cuando tú recuerdas que Pablo no era cualquier persona. Es el apóstol más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Un verdadero apóstol, no como todos los charlatanes que se han levantado hoy en día, donde hay tanta falsedad. Y te iba a compartir, pero cambié el mensaje. Pero te recomiendo una prédica que está por ahí en el canal de YouTube de un servidor, que se titula "Cómo identificar un falso milagro, un falso profeta y un falso maestro", donde hablamos de que no hablamos de personas de otra denominación con quien quizá tenemos alguna diferencia doctrinal, pero sigue siendo nuestro hermano. No, hablo de charlatanes, de ateos, de satánicos, de masones infiltrados en el cristianismo, que Pablo advirtió, ¿verdad?, que esto iba a pasar, que se disfrazarían los ministros de Satanás como ministros de justicia, que harían mercadería de nosotros con puras palabras fingidas, y que desafortunadamente cuando la gente piensa que esos son cristianos, nos empieza a atacar y a señalar, y no tiene nada que ver con el cristianismo. Pablo no era de este tipo de calaña. Él era un hombre usado por Dios, autor de 13 de los 27 documentos que conforman el Nuevo Testamento, que viaja por todo el mundo entonces conocido, que el Señor lo usaba, que cuando escribe a los romanos dice: no he ruido anunciaros de Cristo donde quiera que voy, predico y demuestro con poder. El Señor lo usaba para hacer milagros verdaderos y no falsificaciones, porque mucha gente hoy hace falsificaciones. Yo creo que Dios sigue obrando cosas milagrosas, pero no puedo negar que mucho de lo que la gente hace no tiene nada que ver con lo que viene genuinamente de parte de Dios. Pero Pablo sí era un hombre de Dios en todas sus letras, y es impactante que Pablo mencione a Demas, porque Pablo, si tú has estudiado la carta a los Colosenses, recordarás que él escribe esta carta desde la prisión. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que si le manda saludos a la iglesia
de parte de Demas, quiere decir que Demas no era un cristiano que iba cada 3 meses a la iglesia, sino que era tan regular que hasta visitaba a Pablo en su prisión. Entonces era un hombre que seguramente leía la palabra, que oraba, que alababa a Dios, que servía, que tenía un poquito de amor, al menos para ocupar parte de su tiempo para visitar, no sabemos si a otros cristianos, pero al menos al apóstol Pablo. No era egoísta, usaba su tiempo para bendecir. Así que digan conmigo en voz alta, primer capítulo: Demas era un cristiano ejemplar. Esto es lo que aprenderíamos en la primera temporada o el primer capítulo de la vida del hermano Demas. Ahora, la segunda referencia aparece en Filemón. Y te quiero contar un dato importante. Filemón, según los estudiosos, se escribió en el mismo periodo de tiempo que la carta a los Colosenses. Algunos piensan que pudo haber sido el mismo día, yo lo dudo, pero quizá en la misma semana. A lo mucho hubo algunos meses de intervalo de separación, pero fue en el mismo periodo. Entonces esto es emocionante porque cuando tú terminas una serie, lo que quieres es que luego saquen la segunda temporada para ver qué va a pasar. A mí por eso no me gustan las series, porque yo me quedo bien picado, ¿verdad? Y la primera vez que vi una, me acuerdo que no sé si soy el único carnal que le pasó esto o algunos de ustedes. 2 de la mañana, uno más, ahora sí, ya con este termino. Y así se te fue toda la triste madrugada y amaneciste molido. Entonces yo por eso prefiero no ver series. Y es frustrante cuando termina la triste temporada, no concluyó en nada y la siguiente serie sale no sé cuántos años después. Entonces tú lo que quieres es luego el chisme, a ver qué sigue, qué va a pasar. Y en esta ocasión Pablo nos revela qué pasa con la vida de Demas en la segunda temporada sin que tú tengas que esperar demasiado. Filemón capítulo 1 versículo 24. Bueno, quiero leer desde el 23. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, pero ahora añade de todos en plural el siguiente adjetivo: mis colaboradores. Ya no vemos a Demas solamente visitando a Pablo, sino colaborando con Pablo. Y esta es una grata sorpresa porque se nos revela más en esta segunda temporada de la vida del hermano Demas. Yo sentí mucha curiosidad cuando empecé a estudiar su vida y veo que ahora Pablo, en plural, junto con todos los demás, lo describe como uno de sus colaboradores. Sentí curiosidad por ver qué significaba esto. Y seguramente tú te estarás preguntando qué significa que Demas era su colaborador. ¿Era el que le llevaba el café por las mañanas a la prisión? Era como el Uber Eats de la época, Demas Eats, ¿verdad? El que entregaba la comida, el que atendía ciertas cosas. No, la palabra va mucho más allá de simplemente echarle la mano con algunas cosas. La palabra colaborador viene del griego sinergos, de donde sí tenemos la palabra que muchos conocen, la palabra sinergia, muy utilizada y conocida en el mundo empresarial corporativo, porque suele utilizarse cuando dos fuerzas, cuando dos entes o entidades o corporaciones van a unirse, aunque son entidades distintas, van a unirse, cada una va a aportar sus recursos, talentos, dones, conocimiento, experiencia para una visión en conjunto que van a llevar a cabo. Por eso es que la palabra sinergos significa compañero de obra, unir fuerzas o trabajar en conjunto, o unir fuerzas para trabajar en conjunto. Cuando Pablo dice: Demas, Aristarco y no sé quién más te saludan, mis sinergos, lo que él está revelando de Demas es que no solamente era un cristiano comprometido, sino que estaba en una sinergia con Pablo. Y hay que recordar que lo que Pablo hacía era principalmente predicar la palabra de Dios. Claro que un tiempo construyó tiendas de campaña, pero en este momento él no está hablando de ese trabajo, sino de su ministerio. Y en el ministerio de predicar la palabra de Dios, reconoce a Demas como su colaborador, como sus sinergos. Él, junto con Lucas, junto con Aristarco, junto con Marcos, han unido sus fuerzas, sus dones, sus talentos, su tiempo, y juntos estamos colaborando para predicar el evangelio. Esto nos revela, mi hermano, que Demas no era solamente un congregante, sino que tenía funciones ministeriales.
que tú veías probablemente a Demas predicando en las calles, quizá orando por los enfermos. Probablemente Dios lo utilizó e hizo cosas sobrenaturales a través de su vida. Es un cristiano ejemplar a quien Pablo, no sé si notas el tono de orgullo con el que lo presume. Te saludan Marcos, Aristarco, Lucas y Demas. Y aquí viene el tono de orgullo: mis colaboradores. Porque si tú eres jefe de una empresa y tienes a puro holgazán trabajando contigo y de repente te visita alguien importante, no quieres que ni los conozcan, ¿verdad? Ustedes se encierran en la oficina y no salen hasta que yo termine la junta. Prohibido molestarme. Si tu hijo reprobó el examen, ¿verdad?, no andas presumiendo las calificaciones. Pero ¿qué tal cuando saca 10? Si tu hijo juega fútbol, ¿qué es lo que hace todo padre en las gradas? Ese es mi hijo. Pero si mete autogol, es adoptado. Pablo está con orgullo, le saludan Marcos, Aristarco, Lucas. Entonces tenía que haber hasta un buen testimonio para que él los presuma con ese orgullo. Mis colaboradores trabajan conmigo, han unido sus fuerzas, han usado su tiempo y sus recursos y sus dones para trabajar juntamente conmigo y predicar la palabra de Dios. Entonces vemos en esta segunda temporada que Demas no solamente era un congregante, que era una persona que servía fielmente al Señor. Di conmigo, segundo capítulo. Demas era usado por Dios y tenía un gran futuro. ¿Qué va a pasar en la tercera y última temporada de la vida del hermano Demas? Cuando yo empecé a estudiar su vida, sentí una gran curiosidad. Y la tercera referencia a Demas aparece, no la busques todavía, en la segunda carta que Pablo envía a Timoteo. Hoy tú y yo podemos leer todo en un mismo episodio, pero te quiero contar un dato bien interesante, y es que cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, a diferencia de la carta a Filemón y a los Colosenses, que se escribieron en la misma temporada de tiempo, los estudiosos creen que esta segunda carta a Timoteo se envía entre 4 y 6 años después. O sea que de Demas el visitador y de Demas el colaborador, el sinergos de Pablo, al Demas que se va a presentar en la carta a Timoteo, han pasado entre 4 y 6 años aproximadamente. Sería del tipo de series donde tú tuviste que esperar todo este tiempo para ver el final. La última con la que a mí me pasó esto fue con la de Prison Break, y desde ahí nunca más volví a ver una serie, ¿verdad? Porque se queda electrocutado este cuate, y hasta creo que 12 años después sacó la última temporada. Ya nunca la vi, dije, ahora de castigo no la voy a ver. Entonces imagínate la frustración, 4 a 6 años. Y no sé tú, pero yo tengo mucha curiosidad. Imagínate que estás viendo la serie en tiempo real. ¿Qué han pasado los últimos 6 años con la vida del hermano Demas? Si hace 6 años estaba colaborando con el apóstol Pablo, no es poca cosa, con un gran hombre de Dios. Bueno, seguramente Demas ahorita está predicando la palabra por todo el mundo, anda en los panteones resucitando muertos, tiene su canal de YouTube con 5 millones de seguidores. Ministerios Demas, a lo mejor fundó una iglesia que ha crecido mucho, y vamos a ver qué pasa con Demas. Yo tengo mucha curiosidad porque han pasado 6 años y seguramente este hombre ha crecido mucho y Dios lo está usando con gran poder. Tercer y última temporada de la vida del hermano Demas. Segunda carta a Timoteo. Algo me cambiaron, si me lo pueden regresar como estaba, menos que ustedes no escuchen, si no yo me estaba sintiendo perfecto, por favor. Segunda carta a Timoteo. ¿Qué será del hermano Demas? Capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. No dice que fue perfecta, pero la terminó. Y ahorita, a la luz de lo que comenzaremos a ver, verás lo importante y el gran peso que tienen estas palabras, que muy pocos tienen la oportunidad de mencionar hacia el final de sus vidas. Añade Pablo: he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Versículo 9. Estamos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Pero no solamente dice esto, no solo dice lo que hizo, añade por qué lo dijo.
Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mis hermanos, les quiero contar la tercera temporada de la vida del hermano Demas. Demas se convirtió en un desertor. De ahí el título del mensaje, que es justamente el desertor. Y ahora entiendes por qué no te lo quise decir al principio, pues toda la historia hubiera perdido sentido. Un desertor es una persona que en la milicia abandona a sus compañeros de batalla y los deja solos a su suerte. Un desertor es una persona que abandona a los demás por razones no justificadas. No es que me hirieron, me tuve que regresar, es que decidió abandonarlos, es que no quiso seguir en el frente de batalla. Un desertor se considera como un traidor. Un desertor es una persona que ha sido desleal, es una persona que ha comprometido sus valores y que ha decidido volver atrás. Un desertor es una persona que no cumplió con su palabra, con su juramento. Es una persona que los ha traicionado por completo, y en esto se convierte Demas, que dice Pablo, me ha dejado desamparado. Pero quiero que entendamos una cosa: cuando yo digo que Demas desertó, no estoy solamente insinuando que abandonó a Pablo, sino que según el contexto del pasaje donde Pablo dice me abandonó porque amó a este mundo, o amó más este mundo, y de acuerdo a lo que veremos más adelante que la Biblia dice acerca del amor al mundo, no nos confundamos y creamos, bueno, quizá le abandonó porque fundó una iglesia grande en Tesalónica. A lo mejor el ministerio, conoció una hermana tesalonicense, ¿verdad? Y dijo, pues yo la voy a discipular. No es que regresó a Tesalónica por alguna razón válida. No sé si te diste cuenta, pero aquí hay otros hombres que dejaron a Pablo solo. Pero del único, a diferencia de la primera mención, donde de Demas no se dan características, ahora del único que se dan características es de Demas. Los demás se fueron, no dice por qué. Demas también se fue, y Pablo sí dice por qué. Se fue porque amó más a este mundo. Y según el contexto bíblico del amor al mundo que veremos, quiero decirte que Demas no solamente abandonó a Pablo, abandonó la fe, su ministerio, su llamado y a Jesucristo mismo. Mi hermano, Demas era increíble. Era un ejemplo de la restauración, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de las nuevas oportunidades, de cómo el Señor puede utilizar a cualquier persona sin importar de dónde viene, si se rinde su vida. Y sí pudo haber tenido un gran futuro, y sí su final pudo haber sido distinto, y sí, fuera de broma, pudo haber tenido un ministerio próspero y exitoso y ser usado grandemente por Dios. Pero tiró todo a la basura. Y escúchame, porque este es el meollo del asunto, la parte central del mensaje. Demas no tiró todo a la basura porque dejó de amar a Dios, sino porque comenzó a amar a este mundo. Y esta es la parte crucial que tiene que sacudirnos y hacernos, no digo tener miedo, pero sí poner mucha atención. Porque muchos quizá leen estas historias y dicen, bueno, esto a mí no me va a pasar. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. Y la gente cree que para ser un desertor tienes que cambiar de religión o volverte ateo o dejar de amar a Dios o algo por el estilo. Y es el peligro de muchos que no se están dando cuenta, que están siguiendo el camino de Demas. ¿Cómo? Si yo voy a la iglesia, no he dejado de creer en Dios. La Biblia no dice que Demas dejó de creer en Dios. La Biblia ni siquiera dice que Demas dejó de amar a Dios. La Biblia solamente dice que Demas amó a este mundo, confirmando, como lo veremos de forma explícita, que aunque tú creas en Dios y ames a Dios y sirvas a Dios, puedes terminar desertando, traicionando a Dios, abandonando tu llamado, tirando todo a la basura, apartándote por completo, no por la falta de amor que dejaste de tenerle a Dios, sino por el amor que le comenzaste a tener al mundo. Digan conmigo, uyuyuy. No dije que dijeran ayayay. ¿Ya ven cómo son ovejas rebeldes? ¿Verdad? Dije que digan uyuyuy, ayayay. Ahora sí. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no se refiere a que hay que odiar el mundo físico y quemar los bosques, no. Sino que esta palabra mundo o siglo, a veces según la versión y la traducción, habla de la influencia del mundo que nos rodea, de querer agradar al mundo, quedar bien con la gente, ganarnos el favor del mundo a costa de lo que sea.
La Biblia no da detalles de qué fue lo que atrajo a Demas. Pablo no es explícito. Pudo haber sido que se fue a alguna cantina por ahí de borracho, que en vez de irse con una hebrea se fue con una ebria, que son tipos de mujeres distintas. A lo mejor fue una chica no cristiana. A lo mejor no fue una chica, quizás se volvió gay y fue un chico, porque hay de todo en la viña del Señor. Quizá fue la avaricia atrás de un negocio ilícito. Quizá fue el mismo ministerio, lo corrompió, lo llenó de orgullo. Yo, Demas, voy a poner mi propio ministerio, Demas Ministries, y no necesito de los demás, y dividió. No sabemos qué pasó. Hay algunas posibilidades que estaremos viendo más adelante, pero sí sabemos que el mundo le atrajo y que esta es una de las estrategias de Satanás, revelada una y otra vez en la Biblia. Y va a intentar también contigo seducirte. Y si no logró convencerte que Dios no existe y hacer que dejaras de buscar a Dios y de amar a Dios, atraerte con cosas que termines amando más que al mismo Dios. Y si no caes a la primera, déjame te advierto, no te confíes, porque va a subir la apuesta. Yo no creo que Demas cayó de la noche a la mañana. Seguramente hubo cosas con las que él estuvo luchando y la apuesta fue subiendo, subiendo, subiendo hasta que él cayó. Lo sabemos porque el mismo Pablo dijo que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. O sea, si hubiera sido una estrategia novedosa y de repente actuara con nuevos métodos, Pablo no diría esto. Pero Satanás se ha dado cuenta que no tiene que ser muy creativo, que simplemente va cambiando las formas, pero que los principios de sus métodos históricamente siempre han sido los mismos. Y uno de ellos es este. Y ves, podría utilizar muchos ejemplos bíblicos, pero solo quiero a manera de ilustración recordarte el caso de Balaam. Lo puedes leer en casa en Números 22, 23 y 24 y su conclusión en Números 31. Te lo resumo rapidísimo. Balaam era un hombre de Dios que se había guardado y que generalmente escuchaba lo que Dios decía, entonces decía lo que Dios hablaba y se cumplía, no porque su palabra fuera poderosa, sino porque simplemente hablaba lo que Dios le había dicho que dijera. Se entera Balac, hijo de Beor, un rey pagano, perverso de otra nación, de Balaam, y Balac quería pelear con Israel, pero sabía que era el pueblo de Dios y dijo: no voy a poder, esta gente tiene la bendición de Dios. Entonces la Biblia cuenta que le manda un grupo de mensajeros a Balaam y le llevaron algunos regalos para tratar de sobornarlo. O sea, él pensó que era como algún ayuntamiento aquí, alguna delegación o algo así por el estilo, ¿verdad? La corrupción ha existido toda la vida. El problema no es el partido político, es que si alguien gobierna sin Dios está perdido. Lo que necesitamos no es cambiar los colores, es cambiar los corazones de la nación, comenzando por la iglesia, porque si la iglesia está dormida, ¿cómo esperamos que México despierte? Y la iglesia está dormida, pero esa es otra historia. Entonces le manda una carta y le manda unos regalos y le manda ahí un caballo medio viejo, y algunos regalos de Temú y dos, tres cosas para sobornarlo. Y Balaam dice: muchas gracias, déjame ir a orar a ver qué me dice Dios. Se va a orar y Dios le dice: no puedes maldecir a quien yo bendigo. Entonces Balaam dice: díganle a Balac que muchas gracias, pero dice Dios que no, que deja tus datos y nosotros te llamamos, pero no voy a maldecir a Israel. Le avisan a Balac y, como te dije hace unos segundos, Satanás no se queda tranquilo, sino que eleva la apuesta. Entonces manda la segunda vez a hombres, dice la Biblia, más honorables. Y ahora ya no llegaron con un camello viejo, ahora un camello último modelo, eléctrico. Ahora venían con un paquete de Amazon y con algunas joyas y regalos más costosos. A ver si cae Balaam. Balaam lo ve. Y entendamos esto: si Dios ya había dicho que no, ¿qué tuvo que haber dicho él? No. Pero se empieza a corromper, no por su falta de amor a Dios, sino por su amor al mundo. Y Balaam dice: déjame orar a ver qué me vuelve a decir Dios. O sea, como si Dios fuera a cambiar de opinión, como si Dios en el cielo dijera: híjole, Balaam, es que te dije que no la primera vez, pero ese paquete de Amazon sí se ve costoso. Y el camello eléctrico que te están dando, y de esos aquí no hay en el cielo, mira, déjame pensarlo bien, porque a lo mejor te mando decir que les digas que dice Dios que siempre no.
Por supuesto que Dios iba a decir otra vez que no, ya lo había dicho. Y tú no puedes cambiar la opinión de Dios ni sobornarlo simplemente con cosas materiales. Dios le dice a Balaam, ya te dije que no. Y en vez de mantenerse firme, Balaam dice, bueno, Dios me dijo que no, pero déjenme ir con ustedes a platicar con Balac a ver qué podemos hacer. Y ve cómo empieza a manejar un doble discurso y vivir una vida doble moral, donde aparentemente sí, públicamente no me puedo corromper. Hay mucha gente que finge ser muy correcta en público, pero que en lo privado se comienzan a corromper. Y nunca se trata el cristianismo de lo que aparento ser cuando todos me ven, sino de quién soy cuando nadie me ve. Porque yo no soy grande si doy un buen discurso. ¿Por qué no somos grandes si Dios nos usa públicamente? Sino cuando en lo secreto mantenemos nuestra integridad, aunque nadie nos esté viendo, conscientes de que Dios nos ve. Porque hoy a mucha gente le importa más el prestigio, el nombre, la reputación que su integridad. Que piensen que soy correcto, que vivir de rodillas clamando a Dios para realmente comenzar a hacerlo. Balaam entonces va con Balac y dice, mira, no puedo maldecir a Israel, pero te voy a pasar un tip. Y por debajo del agua, sin que nadie lo supiera, le aconseja a que las hijas de su pueblo, las mujeres de su pueblo, sedujeran a los israelitas, fornicaran, para que entonces perdieran, como así fue, la bendición de Dios y cayeran en sus manos. Y así como lo hizo con Balaam, lo va a hacer contigo y conmigo. De enviar su primer mensaje. Y si no caes, no puedes darte el lujo de confiarte y bajar la guardia. Llevo 6 años sobrio, llevo 10 años que ya no soy inmoral. Satanás va a insistir toda tu vida. Vas a luchar contra tu carne toda tu vida. Y por eso es que, como lo vimos en el primer servicio, no puedes darte el lujo de solamente orar de vez en cuando. Necesitamos tener una vida de oración, una vida de comunión, entender que separados de Él nada podemos hacer. Porque si no caíste a la primera, quizás si bajas la guardia vas a caer en la segunda, como Balaam, como Demas, que tarde o temprano cayó. Entonces, la primera vez quizá van a llegar unos cuates todos mamarrachos con un pulque a ver si caes. Y si no caes con eso, la segunda van a ir unos jóvenes mejor vestidos con 3 caguamas. Y si no, llegarán 2 amigos tuyos licenciados con un whisky y con un Don Julio. Y va a insistir una y otra vez hasta que caigas, si le es posible. ¿Cuántos líderes cristianos, pastores han caído en los últimos años de todo tipo de denominación? Porque no entendieron esto, porque bajaron la guardia, porque Satanás subió la apuesta. ¿Cuántos jóvenes no conocemos que por eso llegan con sus papás, jovencitas engañadas? Ay, mamá, es que el Rufulgencio tiene todo, nada más le falta ser cristiano. Pues ¿qué querías, mija? Pues nada más no cree en Dios y nomás se va a ir al infierno. Pero es un buen chico. Caíste en la trampa de Balaam. Me han dicho pastores que es mejor que todos los cristianos, pensando que ya con eso me mataron el argumento. Y les digo, sí, quizás es mejor que todos los cristianos que has conocido, pero no es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti. Jaque mate del pastor. Me pongo mis lentes oscuros y me doy la vuelta, mientras los ángeles le hacen Creo que vamos a cambiar de micrófono. Hay que bautizar a ese o llevarlo a liberación porque se le metió el diablo. Muchas gracias. Por eso hay tantos hombres casados que caen, porque no se dan cuenta que es Satanás detrás de todo esto. Yo los he visto en los vestidores del gimnasio, algunos todavía orgullosos platicándole a sus amigos de sus fechorías, y algunos diciendo, no, ¿cómo ves, compadre? Frente al espejo, todavía tengo lo mío, ¿no? No se dan cuenta que no es así, que es una estrategia demoníaca para destruir su familia. Todavía tengo pegue, ¿no? Mi hermano, mira, uno como pastor tiene que ser bien honesto. Y te tengo que decir la verdad, querido varón que me escuchas. Dios te ama, pero estás feo. La gracia de Dios te dio vida eterna, pero no te cambió la cara. Vuelta con el de al lado y tienes un hombre de confianza, dile, Dios te ama,
pero el pastor tiene razón, estás feo. Y en vez de darse cuenta que es algo demoníaco, o cómo te explicas que ni en tu adolescencia te buscaban las chicas que ahora te buscan, que hace 20 años que pesaba la mitad, que tenías cabello, que tu cara era distinta, no te buscaban ese tipo de mujeres, y de repente ahorita en verdad te la crees que todavía tengo lo mío? Es Satanás, de otra forma no hay explicación. O la chica está ciega. Y es una trampa mortal para destruir tu familia. Y ha destruido ministerios enteros, congregaciones enteras, porque aún hombres de Dios bajaron la guardia, se confiaron y no se dieron cuenta y cayeron. No por su falta de amor a Dios, sino porque comenzaron a amar al mundo. Y tenemos que entender esto. Habrá una guerra donde tengo que decidir radicalmente si voy a amar las cosas de Dios o las cosas del mundo. Si lo más importante para mí será lo espiritual o lo terrenal, si voy a elegir lo temporal o lo eterno. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Quiero leértelo en dos versiones. Bueno, por causa del tiempo voy a brincarme directo a la Nueva Traducción Viviente, al fin que ya leímos al principio otra versión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Ahora, antes de que sigas leyendo, ¿tú sabes a quién escribió Juan esta carta? ¿A un grupo de ateos? ¿De perversos, de paganos, idólatras? No, si tú la lees detenidamente, al menos en la Reina Valera 1960, te vas a encontrar una y otra vez, estoy viendo que en esta también, con esta afirmación: hijitos, hijitos, hijitos. Una y otra vez Juan les habla y les dice hijitos, es decir, era una carta dirigida a creyentes, al pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios se le dice: no amen a este mundo. O sea que esto deja entrever implícitamente, estoy en lo correcto, que el pueblo de Dios corre el riesgo no de dejar de amar a Dios, sino de comenzar a amar este mundo. Dice: porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Ahora, a la luz de esto, ¿significa que Demas nunca fue salvo? Probablemente. Probablemente todo fue una emoción. Probablemente todo fue una apariencia. O quizá no, quizá solamente se apartó un tiempo como el hijo pródigo y luego regresó. A lo mejor hubo una cuarta temporada que ya no se escribió. A lo mejor está en el cielo bien enojado ahorita, echándole pleito a Pablo: mira nada más todo lo que andan predicando de mí porque ya nunca escribiste que me arrepentí. No, lo siento, papá, me morí y ya no alcancé a vivir para ver que te arrepentiste. No lo sabemos. Pero es un hecho que si nunca regresó, es que nunca hubo una transformación. Porque cuando amamos al mundo, esa es una evidencia de que el amor del Padre no está en nosotros. Dice: pues el mundo, versículo 16, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable. Lo voy a ir leyendo, creo que es también NTV la que me están proyectando. No sé si me pueden apoyar de forma paralela a proyectar la Reina Valera 1960. Dice: un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de todos nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Lo más trágico de todo es que, sea cual sea la razón por la que Demas se apartó, nada de eso lo pudo haber llenado. Porque la Biblia dice: este mundo y sus deseos pasan. Y no es un cliché religioso, sino que la ciencia hoy confirma que cualquier cosa del mundo que hoy te esté agradando, que te esté seduciendo, que te esté satisfaciendo, es solo porque tu cerebro recibe una señal que libera hormonas, químicos o neurotransmisores como la dopamina, oxitocina, serotonina, vasopresina, según sea el caso, que te hacen sentir bien un rato. Pero también la ciencia confirma que en cuestión de meses que tu cerebro se acostumbre, la señal de lo que antes era lo nuevo terminará siendo lo habitual, y una vez que caigas en la costumbre no liberará nada y volverás al mismo vacío que tenías antes. Por eso Jesús atrevió a decir: cualquiera que beba de esta agua volverá tiempo futuro a tener sed. A lo mejor hoy estás sentado con un corazón duro diciendo: yo estoy muy feliz así sin Dios, y te lo creo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo crees que te va a durar? Quizá por eso tantos tienen una frustración y un vacío,
Porque has creído que necesitas algo y no te has dado cuenta que necesitas a alguien. Que Pablo dijo: no sean llenos de vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu no es algo que obtienes pasando al frente, voy a orar por ti y recibe, sé lleno, sino a través de tu relación y comunión diaria con Dios. De hecho, el tiempo del verbo sed llenos es un presente continuo. No es algo que experimento cada domingo cuando voy a la iglesia, sino tiene que ser parte de mi estilo de vida diario. Demas se perdió todo esto por el amor al mundo, por alguna de estas tres cosas. La Biblia lo resume en una lista de tres cosas. 1, el placer físico. 2, el deseo insaciable por todo lo que vemos. 3, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dado que este pasaje fue escrito a creyentes, yo me veo obligado a preguntarte, querido hermano, querido amigo, ¿cuál de estas tres te está atrayendo a ti? ¿Qué o quién es lo que te está seduciendo y te está comenzando a convertir en un desertor? ¿Qué es lo que te está alejando poco a poco de Dios? ¿Cuál de estas tres cosas son las que están produciendo que tú bien lo sabes en tu corazón, cada vez oras menos? Cada vez tu fuego se apaga más. Cada vez el cristianismo es más para ti una rutina. Y cada vez te alejas más de Dios. ¿Es acaso el intenso deseo por el placer físico? Es que a lo mejor amas a Dios, pero no tanto como amas irte de borracho el fin de semana con tus amigos. Salud. Es que quizá amas a Dios, pero no tanto como lo que te gusta la pornografía. Y disfrutas leer la Biblia, pero disfrutas más pecar cuando nadie te ve. Y dices: amo a mi esposa, pero no tanto como amas el placer de tu carne que te ha llevado a engañarla. Quizá es los deseos de los ojos, es lo que ves. Quiero el coche del vecino, la casa como la de mi primo. Y entonces amas a tu familia, pero no tanto como amas al dinero. Y por eso no pasas tiempo con tus hijos, porque todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y estás consumido porque los deseos de los ojos te han atrapado y ni cuenta te has dado. O es la vanagloria de la vida, el orgullo de tus logros y posesiones, la jactancia aún de cómo Dios te ha usado, lo que ha hecho que te alejes de Él. Y por eso tantos pastores caen, porque se empiezan a llenar de arrogancia. Yo soy el apóstol a las naciones. Y piensan que ya no necesitan orar, que ya no necesitan leer la Biblia. La leen para ver qué van a predicar, pero no para ver qué Dios les enseña a ellos. Quizá Dios le está hablando, maestros de la palabra. No te quiero preguntar qué es lo último que tú has enseñado, es qué es lo último que Dios te ha hablado a ti. Porque si tú estás vacío, no vas a tener nada que decir. Bueno, estrictamente hablando, si tienes la Biblia, tendrás algo que decir. A lo que me refiero es que algún día tú caerás y entonces no podrás hablar nada. Grandes hombres de Dios, de renombre a nivel internacional, mi hermano, han caído porque olvidaron esto. Porque esa vanagloria, porque ese orgullo los llevó a envanecerse y creer que no necesitaban tanto de Dios. Ando por aquí y por allá enseñando, predicando, diciendo, ¿y a ti quién te enseña? ¿Y tú a quién escuchas? ¿Y tú a quién lees? Algunos piensan que son la cuarta persona de la Trinidad. Y algo de esto atrajo a Demas. Nadie se puede confiar. Si le pasó a Demas, le puede pasar a cualquiera. Su pastor era Pablo y aún así cayó. Y esto mata la justificación barata de muchos que culpan a la iglesia de todas sus tragedias. A el pastor, los hermanos, la iglesia. Pretextos baratos. Mejor pastor que Pablo no puedes haber tenido, y aún así Demas lo abandonó porque amó más este mundo. Tú puedes tener por pastor al mismísimo arcángel Miguel y aún así terminar apostatando si amas más al mundo de lo que amas al Padre. Porque la permanencia nunca se ha tratado, jamás se ha tratado de la calidad
de dónde me congrego, de con quién me congrego, de quién me disipula, de quién me enseña, sino de la convicción que tú tienes en tu corazón. Porque al mismo Jesús, uno de los 12, lo traicionó. Quiero terminar con esto. Mateo capítulo 6, versículo 21, si me apoyan con el teclado, por favor. Les voy a robar 10 minutos más, si me lo permiten. ¿Me regalan los de la derecha 10 minutos más? Bloque central 10 minutos más, ¿están de acuerdo? Bloque izquierdo 10 minutos más. 10 más 10 son 20 y 10 de allá son 30. Muchas gracias, qué amables. Pastor Gerardo, conste que pedí permiso. Me acaban de regalar entre todos 30 minutos, no se crean. Todo el mensaje sin esto no sirve de nada. Porque si yo preguntara, ¿tu corazón está en Dios o en el mundo? Muchos dirían, en Dios. Pero Jesús nos dejó un método infalible, un pasaje que nos sirve para hacer un pequeño y muy breve test que revela la verdad. Uno de los pasajes más conocidos, Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces yo puedo levantarme y decir, Señor, mi corazón está en ti. Jesús dice, no es cierto. Esto es muy sencillo de comprobar. Aún tu carne y tu corazón te pueden engañar y hacer que ni tú mismo veas la realidad. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Pregúntate, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces la pregunta no es ¿dónde está tu tesoro? Perdón, no es ¿dónde está tu corazón? La pregunta que tengo que hacerte es ¿dónde está tu tesoro? Y descubrirlo es muy sencillo. Un tesoro tiene dos características: antes de encontrarse y una vez que fue encontrado. Número 1, es algo que se anhela, se desea, porque es valioso. 2, una vez que lo encuentras, se guarda, se protege, se preserva, se defiende. Si yo te dijera, por ejemplo, que en este auditorio hay escondido un maletín con $1,000,000 que al final del servicio se lo va a quedar el primero que lo encuentre, ¿qué harías cuando digamos amén? ¿Te irías a tu casa a descansar? No. Te pondrías a buscarlo intensamente y de aquí no sales hasta que lo encuentres. Y yo me quedo junto contigo a buscarlo también. Si tú lo encuentras, ¿qué harías con él? Abrazarlo. ¿O lo dejarías en la silla mientras te vas al baño con la persona que tienes al lado? Vuelta a ver la persona que tienes a tu derecha, a tu izquierda, a los ojos, y te pregunto, ¿le dejarías tu maletín? Y eso que algunas miraron al marido y aún así dicen, yo no se lo dejo. Dile, te ves buena onda, mi hermano, pero no es para tanto. Quiero terminar haciendo esta pregunta: ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es en tu vida lo que tú más anhelas, lo que más deseas, lo que más buscas, lo que más defiendes, lo que más preservas? Podríamos ponernos de pie y decir, Señor, tú sabes que tú eres mi tesoro. Podríamos voltear al cielo y decir, Señor, sí, no soy perfecto, pero tú sabes que estar contigo es lo que más anhelo. Tú sabes, Señor, que lo que más deseo es venir a tu palabra con hambre y con anhelo de que me hables. Tú sabes que lo que más deseo es cada día el momento que yo pueda estar a solas contigo, cerrar la puerta, doblar mis rodillas y pasar tiempo contigo en tu presencia, en intimidad, en oración, porque Dios, tú eres mi tesoro. Podríamos pararnos y decir, Señor, tú sabes que a pesar de mis luchas, eso es lo que más defiendo y que le doy prioridad. Y rechazo invitaciones, y rechazo series, y rechazo programas. No porque soy un cristiano religioso legalista que diga que todo está mal, sino porque he experimentado que nada se compara a estar contigo. Que es ahí donde encuentro plenitud de gozo y paz. Que es ahí donde mi alma bebe como la sierva de las aguas. Que es ahí donde sacias mi sed. Que es ahí donde encuentro refugio, palabra, esperanza. Pudiéramos decir, Señor, tú sabes que tú eres mi tesoro. O quizá tenemos que ser honestos y terminar este tiempo reconociendo que Dios no es nuestro tesoro,
que le hemos dado las obras de nuestro tiempo, que le medio alabas el domingo y es un poco porque hasta llegas tarde, pero entre semana te olvidas que Dios existe, que lo has dejado plantado en esas citas solas que tiene contigo cada día, porque antes están los negocios, el nuevo capítulo de Netflix, la nueva canción de Spotify y el libro que está de moda antes de la palabra en tu vida. ¿Cuántas veces, por cualquier razón, le hemos dicho: Señor, hoy no tengo tiempo para ti? Diciendo con nuestros labios: Dios es mi tesoro, pero confirmando con nuestros hechos: el mundo es mi tesoro. Hay personas que invierten su tiempo en las madrugadas pecando de diferentes formas, y luego el domingo dices: es que no oro y no leo porque no tengo tiempo. No. El que quiere lo encuentra, solamente que no has querido, porque Dios no ha sido tu tesoro. Hay inclusive personas que entraron pensando y han estado luchando con la idea de abandonar a Cristo y la fe y volver atrás. Y quiero concluir el mensaje diciéndote 3 cosas. No lo hagas. Hay perdón en la sangre de Cristo si tú te arrepientes para lo que sea con lo que estás luchando. 2, ninguno de los placeres de este mundo se compara al privilegio y al deleite de buscar a Dios. 3, su misericordia esta mañana se ha renovado para contigo, sin importar lo que pasó de aquí para atrás. Tu vida no tiene que terminar como la del hermano Demas. No sabemos si él regresó a tiempo. En el cielo lo sabremos. Tú no puedes conocer el final de su historia, pero sí puedes corregir la tuya. En tu lugar, dile en oración: Señor, te pido que me examines y me reveles la verdad más allá de mis palabras, y muéstrame si has sido tú mi tesoro o si ha sido el dinero, la fama, la popularidad, el alcohol, las drogas, el sexo, lo que más anhelo, lo que más deseo, lo que más me llena, lo que más busco. Y dile: Dios, perdóname, porque quizá tengo que reconocer esta mañana que sí te amo a ti, pero caí en la propuesta de Balaam. Me elevó Satanás, Señor, la apuesta, y no me di cuenta y me dejé seducir. Y he comenzado a amar este mundo. Esa palabra amar es agapeo, de donde viene la palabra ágape, que es la que se utiliza para hablar del amor de Dios. O sea que con la misma intensidad con la que Dios nos ha amado, así Demas se fue desvivido por este mundo. Y así quizá tienes que reconocer que hay cosas que te han ido atrapando y que se han vuelto tu prioridad y tu obsesión y tu fuente de paz y contentamiento falsas. Y no digo todo esto para que te llenes de culpa y te atormentes, sino para que hoy que estás a tiempo puedas corregir el camino y dile: Dios, perdón, porque tú no has sido mi tesoro, porque no ha sido mi relación contigo y tu palabra y pasar a solas un tiempo contigo lo que yo más anhele, lo que yo más desee, lo que yo más guarde, lo que yo más defienda. Al contrario, cada vez lo he ido abandonando más y más y más, poniendo en un extremo de la balanza todas las cosas del mundo, creyendo que lo puedo equilibrar con un par de horas los domingos. Me arrepiento, Señor, y te pido que me limpies con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Quiero comenzar a buscarte y poder algún día, como Pablo, decir: Señor, la carrera no fue perfecta, me desvié, pero volví al camino y la terminé. Caí muchas veces en la batalla, pero peleé. Mi fe
fue sacudida, pero la guardé hasta el fin. Levanta de forma simbólica una de tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida, te la rindo a ti. Renuncio a ser un desertor. No voy a seguir el camino de Demas. No voy a abandonar todo lo que tienes para mí por amor al mundo, Señor, porque al meditar en el grande amor que tú tienes para conmigo, es imposible no reconocerlo y caer rendido ante tan grande amor. Por eso es que tu benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Y hoy, al meditar en tu amor, en tu paciencia, en tu misericordia, en tu perdón, solo quiero decirte gracias por tanto amor, por tanta paciencia, por tanta misericordia. Y hoy, Señor, me vuelvo a ti y quiero corregir mi camino y no ser un desertor. Yo voy a pelear hasta el fin. Yo voy a seguir corriendo. Yo voy a seguirte buscando. Yo no voy a tirar la toalla. Habrá luchas y tropiezos y batallas en el camino, pero no me voy a soltar de tu mano, Señor, y no me voy a detener hasta llegar a la meta. Dios, que así se ha hecho. Que en esta hora tú levantes a todo aquel que está caído y pongas la convicción de perseverar, y que cumplas en cada uno tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.